buenos días a todas y a todos. Soy María Rodríguez, soy sexóloga y doctora en género y diversidad y voy a ser la persona que os va a acompañar a lo largo de estos talleres de educación sexual para familias. Vamos a tener que pensar en unos conceptos clave. El primero de ellos va a ser ¿qué es la sexualidad? Tenemos que saber que es una dimensión fundamental de la vida de las personas. Desde que nacemos hasta que morimos tenemos intereses y comportamientos sexuales. Además, la sexualidad se desarrolla en todas las etapas de la vida y de formas muy distintas. Es la forma única e irrepetible que tenemos las personas de vivir nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestros deseos, nuestras prácticas eróticas. El problema es que muchas veces confundimos sexualidad con genitales. Es decir, confundimos la parte con el todo, ¿no? Por eso quizás muchas veces nos cuesta más hablar de todos estos temas en la infancia y en la adolescencia. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que hablar de sexualidad implica sobre todo hablar de diversidad, hablar de formas de ser, de formas de relacionarnos y de formas de expresarnos. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que es fundamental responder antes de empezar un taller de educación sexual y es ¿qué es la educación sexual? Es una necesidad, porque como habíamos dicho, la sexualidad es una parte fundamental de la vida de las personas, entonces obviarla sería negar esta parte fundamental, como decimos. Nos prepara para conocer nuestros cuerpos, para expresarnos afectivamente mejor, para saber valorarnos y querernos más, para comunicarnos, para construir relaciones basadas en los buenos tratos, para valorar la diversidad. Es una herramienta de empoderamiento, es decir, nos ayuda a vivir mejor nuestras sexualidades y por otro lado es una herramienta de prevención porque nos da herramientas y recursos para poder evitar problemas o evitar también algunos tipos de violencias. Siempre hacemos educación sexual. Aunque no seamos conscientes, ¿no? Con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que no decimos también. La educación sexual al final se hace de una manera comunitaria. Hay muchos agentes sociales que intervienen en la educación sexual. También lo hacen los medios de comunicación. Por eso tenemos que saber que en la infancia y en la adolescencia vamos recibiendo numerosos mensajes sobre sexualidad, que nos van dando diferentes visiones. La educación sexual tiene que ver con la transmisión de información, pero también tiene una parte muy importante que tiene que ver con la expresión de los afectos y las emociones y con el modelaje a través de las conductas. Y aquí las familias tienen un papel fundamental. ¿Por qué las familias tienen un papel fundamental? Bueno, porque son las primeras figuras de apego y de referencia en la infancia y son un modelo a imitar. De las familias imitamos valores, conductas, acciones, formas de comportarnos. Las familias están implicadas en toda la esfera afectiva y relacional de la infancia y de la adolescencia, enseñando algo que ningún profesional pudiéramos enseñar, y es a dar y recibir afecto, a gestionar las emociones, a convivir, a valorar la diversidad, a sentirnos aceptadas y aceptados, ¿no? Y valorados por la familia. Y esto es una parte fundamental. Simplemente queriendo, escuchando y acompañando a la infancia y a la adolescencia ya estamos haciendo mucho más de lo que pensamos que hacemos. Y ahora vamos a pensar qué vamos a hacer en este taller, ¿vale? Por un lado, lo que vamos a hacer sobre todo es pensar entre todos y todas qué educación sexual queremos ofrecer a las personas jóvenes o a la infancia que acompañamos. Y por otro lado, vamos a ofrecer una serie de recursos, herramientas o sugerencias para poder llevar a cabo esta tarea. Pero antes de empezar todo esto, vamos a dar 4 claves que son fundamentales para empezar a hacer educación sexual. La primera, buscar coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esto es fundamental. Tenemos que transmitir en la vida cotidiana valores de igualdad, de diversidad, de buenos tratos, porque muchas veces les contamos unas cosas a los niños, a las niñas, a las personas adolescentes y luego hacemos otras. Entonces mandamos mensajes contradictorios. Es muy importante pensar que educamos con el ejemplo. 2. Es importante generar una atmósfera positiva hacia la sexualidad. Pensar que la sexualidad es una fuente de placeres, de satisfacción y de afectividad y no verla solo desde los peligros y desde los miedos. 3. Es fundamental cultivar el diálogo.
Es importante hablar de estos temas desde la primera infancia porque así fomentaremos una comunicación mejor en edades futuras. 4. Es fundamental proporcionar recursos, cuentos, libros, pelis, series. Todo esto, además de darles información, lo que va a hacer es decirles que estamos ahí para hablar en cualquier momento. A lo largo de este taller os ofreceremos también algunos recursos para que podáis hacer mejor esta tarea. Vamos a hacer una actividad para pensar cómo queremos enfrentar esta tarea de hacer educación sexual en la primera infancia, ¿vale? Para eso os voy a proponer que penséis, ¿cómo fue vuestra educación sexual? ¿Qué papel tuvo vuestra familia en ella? Y si fue planteada desde los placeres y la satisfacción o desde los peligros y los tabúes. Apuntáis todo esto en una página y detenéis el vídeo. Bueno, me imagino que ya tenéis apuntadas, ¿no?, todas estas cuestiones de cómo fue vuestra educación sexual, qué papel tuvo la familia en esta educación sexual y además os habéis planteado si fue esta educación sexual abordada desde los placeres o abordada desde los peligros. Ahora os voy a proponer que hagáis una segunda actividad. Para ello quiero que cojáis un folio y lo dobléis a la mitad. ¿Vale? En una parte de este folio, ¿qué vamos a apuntar? Bueno, vamos a revisar todo eso que hemos escrito hasta ahora o que hemos pensado y vamos a apuntar en una parte del folio con qué te quedas de la educación sexual que aplicaron contigo. ¿Vale? Una vez tengamos eso que nos haya gustado, que consideramos que ha sido positivo de cómo ha sido nuestra educación sexual, vamos a apuntar en la otra parte del folio todo aquello que queríamos, que nos gustaría cambiar para abordar la sexualidad o la educación sexual de nuestros hijos y hijas. Si estáis en este taller y sois familias que abordáis la educación sexual de 0 a 3 años, os quiero decir que sois muy afortunadas, porque vais a tener el privilegio de empezar la educación sexual desde el principio. Como decíamos antes, la sexualidad es algo que empieza desde el nacimiento. Entonces estamos en ese momento justo, ¿vale? Desde que nacemos tenemos que tener una serie de acompañamiento para hacer una buena educación sexual. Fijaros que desde que nacemos tenemos interés y vamos descubriendo nuestros cuerpos. También aprendemos a relacionarnos con otras personas, a dar y a recibir afecto. Empieza a fomentarse nuestra autoestima, empezamos a expresar nuestras primeras emociones y vamos a tener que aprender también a gestionarlas. Durante esta etapa va a ser fundamental trabajar una cuestión que se llama el apego seguro. Cuando hablamos de apego seguro, hablamos de un vínculo, de una unión entre las personas que acompañan en la infancia y los bebés, ¿vale? Y esta unión tiene que ser desde el apoyo, desde el cariño, desde el respeto, desde la confianza, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir un apego seguro? Esta es la próxima actividad que vamos a trabajar. Vamos a centrarnos en esto, en el apego seguro. ¿Cómo podemos conseguir esta relación, vínculo, conexión entre las figuras de referencia, es decir, los padres, las madres u otros familiares y la infancia, ¿no? Una relación siempre basada en la confianza, la seguridad y el apoyo. Hacéis esta lluvia de ideas, detenéis un momentín el vídeo y después retomamos. ¿Qué cuestiones os han ido pudiendo salir cuando trabajabais sobre el apego seguro, ¿no? Seguramente os hayan salido cuestiones relacionadas con identificar y responder con rapidez y cariño ante las necesidades físicas y emocionales, ¿no? Cuando demandan alimento, cuando lloran, cuando vemos algún tipo de malestar, tenemos que estar pendientes y acudir rápido a estas demandas. También os han podido salir cuestiones como facilitar la comunicación íntima, ¿no? Los besos, los abrazos, las caricias, tocar, ser tocado, ¿no? Todos estos aprendizajes los van a empezar a hacer desde la infancia. En esta etapa también es muy importante el contacto piel con piel, ¿no?
Y también es muy importante la voz que utilicemos para comunicarnos con los bebés, ¿no? Tiene que ser una voz tranquila, una voz calmada. También va a ser fundamental transmitir mensajes de calma y de continuidad, explicando cambios, novedades y normas con refuerzos positivos y verbales, ¿vale? También va a ser importante fomentar un desarrollo libre de miedos, animar a expresar sentimientos y emociones, transmitir valores relacionados con los buenos tratos, también va a ser fundamental, ¿no? Van a tener que empezar a expresarse desde los buenos tratos. Otra cuestión que os ha podido salir también, pueden hacer referencia a un uso adecuado de la autoridad, ¿no? Vamos a tener que ir respetando poco a poco la progresiva autonomía de la infancia y también vamos a tener que fomentar la confianza y la autoestima. Posiblemente también os hayan salido cuestiones relacionadas con reconocer la diversidad, ¿no? La diversidad de expresiones y de preferencias en los afectos, ¿vale? Muchas veces un peque, una peque no nos quiere dar un beso, no podemos forzarlo, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer aquí es ofrecer alternativas. Pues si no quieres un beso, pues si no quieres darlo, lánzalo, ¿no? Si no quieres dar un beso, pues dame la mano, ¿no? Vamos a tener que ofrecer alternativas de afecto. Dos libros que nos pueden ayudar para fomentar el apego, para fomentar toda esta parte del tocar, del ser tocado, son estos dos que veis en pantalla. Tenemos los libros Cari Caricitas de Mar Venegas y Marta Comín y Las arañitas de la risa de Marta Venegas y Luisa Vera de la editorial Conver. Son dos libros de lecturas cantadas. El primero trata sobre las caricias y el segundo sobre las cosquillas. Ambos tienen un código QR que nos permite descargar la canción que acompaña el libro. Además de la misma editorial, para fomentar la progresiva autonomía, también está la colección Buenos Hábitos, que facilitará el camino para aprender y hacer algunas tareas básicas como limpiarse, vestirse, dormir, dejar el pañal o ayudar en casa. Ofrece pautas presentadas de manera sencilla y con sentido del humor. Además, cada libro incluye una tabla semanal y adhesivos para que niños y niñas comprueben sus progresos día a día. Algo fundamental también va a ser favorecer el conocimiento y la exploración del cuerpo. Desde la primera infancia ya tenemos interés por el descubrimiento del cuerpo, ¿no? Los bebés empiezan a mirarse las manos, a mirarse los pies, ¿no? Todo es un descubrimiento en esta etapa de la vida. Vale, también en esta época va a empezar, aunque nos parezca extraño, ¿no? Pero la enemistad o la amistad con nuestro propio cuerpo. Por eso vamos a tener que trabajar algunas cuestiones como tener una actitud positiva hacia los cuerpos de los niños y de las niñas, ¿no? Mandarles mensajes positivos, por ejemplo, durante el aseo. También vamos a tener que conocer y comprender que todas las partes del cuerpo son igual de importantes, ¿no? Muchas veces omitimos de todo el cuerpo, a lo único que no le ponemos nombre es a los genitales, ¿no? Con esto que estamos haciendo, estamos mandando un mensaje que pasa algo extraño con esta parte, ¿no? Vamos a tener que nombrar claramente los genitales, los penes y las vulvas. También va a ser importante dejar que exploren sus cuerpos, ¿no? A veces esto nos da miedo, ¿no? Pero no podemos tener aquí una visión adulta. Tenemos que darnos cuenta de que esta exploración forma parte de la curiosidad, como exploran otras partes de su cuerpo, ¿no? Sí que es cierto que si empiezan los primeros tocamientos genitales, lo que vamos a tener que hacer es dar algunas pautas, ¿vale? Sobre que esto, hay cosas que se pueden hacer en el espacio público y hay cosas que se pueden hacer en el espacio privado, ¿no? Por ejemplo, tocarse sería mucho mejor hacerlo en el espacio íntimo, en el espacio privado, ¿no? Podemos mandar mensajes del tipo, puedes tocarte cuando estés en casa, cuando estés en un lugar seguro, cuando estás en un lugar tranquilo, pero por ejemplo no está bien hacer esto en el parque, ¿no? Vale, un buen recurso para empezar a trabajar sobre el autoerotismo en la infancia es este pequeño librito que tenemos aquí, que se llama Gustirrinín, de la sexóloga Mamen Jiménez, que va explicando a la infancia, pues esto, ¿no? Que hay partes del cuerpo, las caricias nos dan gustirrinín, como dice el libro,
pero que hay ciertas partes del cuerpo, como pueden ser los genitales, que es mejor tocárselos, como decíamos, pues en espacios seguros, con las manos limpias, ¿no? Que también es importante que sean solo ellos y ellas las que se toquen y que no los toquen otras personas. Bueno, es un buen recurso para empezar a trabajar todas estas cuestiones relacionadas con el autoerotismo. También desde que adquieren lenguaje pueden empezar a hacernos preguntas, ¿no? Todo en esta etapa es curiosidad y van a sentir curiosidad por sus propios cuerpos, como decíamos, pero también por los cuerpos de las personas adultas o por algunas funciones corporales. Nos pueden preguntar pues, por dónde hacemos pis, ¿no? O por dónde hacemos caca, o por qué las mujeres menstruamos, ¿no? O por qué ven sangre ahí en un determinado momento, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir haciendo... respondiendo a todas estas cuestiones que nos van planteando, ¿no? Tenemos que dejarle siempre claro que su curiosidad es legítima, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta cómo nos comportamos cuando nos hacen estas preguntas o cuando nos plantean esto. Puede ser que quizás nosotros y nosotras también sintamos vergüenza, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Que no los hagamos sentir vergüenza a ellos o a ellas por estas cuestiones, por estas cosas que nos preguntan, porque como decimos, es fruto de la curiosidad, ¿no? Y las familias tenemos que estar ahí para acompañar estas curiosidades, ¿no? Si surge alguna pregunta, todavía son muy peques, ¿no? Probablemente todavía no aparezcan, pero si aparecen, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Vale? Tenemos que tomarnos un tiempo para responder, ¿no? Muchas veces nos pillan estas preguntas de imprevisto y decimos lo primero que se nos ocurre, ¿no? Bueno, vale más tomarse un tiempo, parar y decir, bueno, pues luego más tarde te respondo a esta pregunta, ¿no? Sí que es importante, por supuesto, más tarde sentarnos cuando ya tengamos claro qué responder y responder a esa pregunta. Otra cosa que podemos hacer es preguntarle qué información tienes o qué sabes sobre este tema, ¿vale? ¿Qué quieres saber? Para no adelantarnos, para no dar más información de la que necesiten, y una vez demos esa pequeña información, podemos preguntarles, por ejemplo, si esto que te he contado es suficiente, ¿no? O si has respondido todo esto a tu curiosidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que además lo hemos repetido ya alguna vez a lo largo del taller, que principalmente educamos con el ejemplo, es que mentir está feo, ¿no? Muchas veces les contamos unas historias a los niños y a las niñas, venimos de París, ¿no? O este tipo de cosas que pueden generar más dudas que resolverlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí las familias, acordaros que está mejor ir dando la información poco a poco, adaptada a la edad, pero sin mentiras y respondiendo siempre a esta curiosidad de una forma positiva. Otra cuestión fundamental a trabajar en esta etapa va a ser revisar los roles y las expectativas de género, ¿no? Para eso vamos a hacer la siguiente actividad. Quiero que observéis a este bebé que veis en la imagen, ¿no? Y que hagáis un ejercicio de imaginación. ¿Cómo va a ser este bebé de mayor? ¿Qué aficiones tendrá? ¿Cómo le gustará vestir o llevar el pelo? ¿Con qué va a jugar? ¿A qué se dedicará? ¿Podemos saber si este bebé es un niño o una niña? ¿Cómo podríamos saberlo? Ya al pensar todas estas cuestiones, ¿nos lo hemos imaginado como un niño o como una niña? Ahora os voy a dar algo más de información, ¿vale? Imaginaros que conocemos los cromosomas y los genitales de estos bebés. Si os dais cuenta, realmente es el mismo bebé, lo que pasa que lo he pegado 2 veces y os estoy dando esta información, ¿vale? El bebé de la izquierda es XY y tiene pene, y el bebé de la derecha es XX y tiene vulva. ¿Ha cambiado nuestra forma de ver a estos bebés? ¿Han cambiado las aficiones que nos imaginábamos que iban a tener? ¿Ha cambiado la forma en que nos hemos imaginado de cómo les gustaría vestir, a qué les gustaría jugar, a qué se dedicarán? Probablemente sí, ¿no? Al asignarle a estos bebés un sexo, probablemente hemos empezado a reproducir sobre ellos algunos roles y expectativas de género basadas en estereotipos culturales. Para entender todo esto vamos a tener que conocer algunos conceptos fundamentales, ¿vale? El primero es el sistema sexo-género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema sexo-género?
Al nacer se nos asigna un sexo, ¿vale? ¿En función de qué se nos asigna este sexo? Pues en función de los genitales, de los cromosomas, de las gónadas, de las hormonas, ¿no? Cuando nacemos tenemos unos cromosomas que pueden ser XX o XY, ¿vale? Normalmente, pues, o tenemos unos genitales, ¿no? En este caso, vulvas o penes. ¿Qué suele suceder con esto? Cuando nos comentan esto, ¿no? Al nacer abren pañal, ven vulva, ven pene, incluso hoy en día hasta antes de nacer, ¿no? Ya con la ecografía nos dicen el sexo del bebé. Esto lo podemos pensar como si fuéramos animales, ¿no? Una hembra humana, ¿no? O un macho. Sin embargo, ¿qué pasa con los animales humanos en este caso, ¿no? Bueno, pues que tenemos un siguiente nivel de la pantalla, que digo yo siempre, ¿no? Y es este, el género. ¿Qué pasa cuando a un bebé le dicen, bueno, vulva, cromosomas XX, ¿de qué color nos imaginamos que va a tener este bebé pintada la habitación? Pues seguramente nos aparezca ahí en el imaginario el color rosa, ¿no? O cómo va a tener este bebé que tiene cromosomas XX, levantamos el pañal, vemos un pene, es un macho humano, ¿no? ¿De qué color pensamos que va a tener pintada la habitación, ¿no? Seguramente de azul. Es decir, hay una serie de roles de género que nos van a ir diferenciando, ¿no? Lo que pueden hacer las personas con un sexo y las personas con el otro. Y esto es el género, pero tenemos que tener claro que el género es una cosa cultural. Son una serie de normas, ¿vale? Que vamos asignando a los hombres o a las mujeres. Son una serie de normas cambiantes, ¿vale? Que se modifican en las diferentes culturas y a lo largo de la historia. Tienen que ver con la cultura y tienen que ver con una serie de roles y de estereotipos de género. Vale, cuando hablamos de roles de género, hablamos de una serie de características psicológicas y de comportamiento o incluso también de características físicas o estéticas, ¿no? Fijaros, ahí vemos representadas dos cajas, ¿no? Una caja que es una caja donde están los hombres, ¿no? Y la masculinidad, y otra caja donde están representadas las mujeres y la feminidad, ¿no? Fijaros, el sistema sexo-género al final lo que genera es una realidad binaria, ¿no? Donde nos meten en dos cajas concretas y en esas cajas aparecen una serie de características. Fijaros, ¿no? Si a un lado tenemos la fuerza y la racionalidad, al otro lado tenemos la fragilidad o la irracionalidad, ¿no? Si a un lado, que además vemos ahí representada esa masculinidad a través de Superman, ¿no? Vemos la actividad y la iniciativa. Al otro lado, en esa caja de la feminidad, que la tenemos representada a partir del concepto de las princesas, vemos la pasividad y la espera. Si a un lado tenemos la dominación y la independencia, al otro lado vemos la sumisión y la dependencia, ¿no? Por un lado vemos en esta caja de la masculinidad, ¿no? Es una caja sin emociones, donde la única emoción posible es la ira, ¿no? Si hablamos de superhéroes, aquí podríamos pensar también en Hulk, ¿no? Sin embargo, al otro lado, ¿no? En la caja de la feminidad, bueno, siempre nos han dicho que las chicas son más sensibles, más amorosas, más intuitivas, ¿no? ¿Por qué importa el hombre y la masculinidad? ¿No? Por las acciones que hace. ¿Y la feminidad por qué importa? Bueno, pues principalmente por su belleza, ¿no? Si unos ocupan el espacio público, las otras ocupan el espacio privado, ¿no? El espacio también de los cuidados. Incluso, fijaros, ¿no? Antes hablábamos de características físicas o estéticas, ¿no? Ya presuponemos que ser hombre, ser masculino o ser mujer y ser femenina tienen estéticas distintas, ¿no? o corporalidades distintas. En el hombre y la masculinidad vemos cosas como la vellosidad o la musculatura, ¿no? Sin embargo, al otro lado pues hay esta ausencia, ¿no? Tanto de vello como de músculos, ¿no? A los hombres y a la masculinidad les asignamos unas facciones duras y a la feminidad unas facciones más suaves, ¿no? Si unos tienen el pelo corto,
las otras tienen el pelo largo, ¿no? Al final, con todos estos roles de género centrados sobre todo en estereotipos, lo que se genera es un sistema, como decimos, binario, ¿no? De opuestos, donde solo hay dos opciones. Y además jerárquico, ¿no? Antes en la imagen veíamos las cosas en paralelo, pero realmente deberían de ir así, ¿no? Porque la masculinidad y lo relacionado con lo masculino siempre es considerado en nuestra cultura superior, y lo femenino y lo relacionado con las mujeres es considerado inferior. Por un lado tenemos el sexo, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta también que este sistema binario, como decíamos, de dos cajas, ¿no? Nos dice, vale, pues XX tiene vulva, es una hembra, ¿cómo va a ser? Bueno, pues femenina. Y se le van a asignar todos estos valores, ¿no?, que acabamos de ver ahora mismo relacionados con la feminidad. Vale, XY, un hombre, un macho, ¿no? Bueno, va a ser un chico, por lo tanto, masculino. Y vemos, ¿no?, estas cajas cerradas. Sin embargo, tenemos que saber que todo esto es mucho más amplio de lo que realmente nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, si pensamos ya en el sexo, realmente hay un continuum entre estos dos sexos, ¿no? Incluso aquí en medio tenemos representadas en estos centros a las personas intersexuales, que tienen unas características biológicas, fisiológicas, que no pueden ni meterse en el saco de las hembras ni en el saco de los hombres. Lo mismo pasa con el género, ¿no? Al final hay un continuum. ¿Qué significa ser hombre? ¿Y qué significa ser mujer, ¿no? Hay variedad de formas de ser hombre o mujer, y cada identidad no se centra única y exclusivamente en estos estereotipos de género, ¿no? Podemos abordar la masculinidad y la feminidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Todos estos roles muchas veces, como decimos, están centrados en estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Bueno, ideas fijas, ¿no?, simples de lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. También vamos a tener que tener claro otro concepto básico para entender todo esto, ¿vale? Y es el concepto de identidad de género. Ese sexo que se nos asigna al nacer, se nos educa, ¿no? La cultura nos educa a partir de unas normas culturales que tienen que ver con lo que llamamos género, y por otro lado, basados en roles y en estereotipos de género, pero por otro lado construimos lo que es la identidad de género. Decir que el género es una construcción no quiere decir que no sea significativo en la vida de las personas, ¿no? El género es sobre todo una tecnología de ordenación de los cuerpos, ¿no? Antes decíamos, nos mete en dos cajas, ¿no? Nos invita a decidir si queremos ser hombres, si queremos ser mujeres, si queremos ser femeninas o si queremos ser masculinas, ¿no? El concepto de identidad de género es la idea, ¿no?, la concepción que tenemos nosotros y nosotras mismas, ¿no? Responde a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Soy un hombre o soy una mujer? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay una correspondencia, ¿vale?, entre el sexo que se nos asigna al nacer y el género a través del cual somos educadas y del cual nos sentimos parte, ¿no? He nacido con vulva, me considero una mujer. Las personas en las que hay una concordancia, ¿vale?, entre el sexo asignado al nacer y el género que se sienten son las personas cis. Y por otro lado, hay personas donde no hay una correspondencia entre el sexo que les han asignado al nacer y el género del que se sienten, y estas son las personas trans. Todo esto es importante porque tenemos que aprender a valorar, ¿vale?, todas las identidades, ¿vale?, y sobre todo a respetarlas. La identidad de una persona solo la puede definir ella misma. Las familias tienen que estar ahí para acompañar tanto a las identidades cis como a las identidades trans.
Para pensar sobre todo esto, ¿no? sobre estos roles de género, que sobre todo en la infancia hacemos estas proyecciones, estas expectativas con estos roles de género, ¿qué podemos hacer? Os invitamos a hacer una lluvia de ideas sobre cómo podemos flexibilizar los roles de género. Podéis parar un poco el vídeo y luego retomamos. Bueno, seguramente en esta lluvia de ideas que acabáis de hacer os han ido saliendo cuestiones como, bueno, pues recordar, por supuesto, que no hay cosas de niños ni de niñas, ¿no? Los gustos, las aficiones, las profesiones, ¿no? La ropa, las necesidades. Bueno, pues tenemos que intentar evitar todo este tipo de mensajes, ¿no? También probablemente os hayan podido salir cosas como usar ropa u otros objetos de colores variados, ¿no? Sin asignar así azul o rosa, como veíamos en la diapositiva a niños y a niñas, facilitar todo tipo de juguetes y de juegos, ¿no? Esto también va a ser fundamental, permitiendo que sea la infancia, ¿no? la que decida con qué jugar. Y esto también va a ayudar a que se respeten todas las formas de juego, ¿no? Vamos a tener también que ofrecer un igual trato afectivo, ¿no? Libertad de expresión de sentimientos. No vamos a caer en estas cosas de los chicos no lloran o las chicas son más sensibles, ¿no? Los chicos y las chicas son diferentes entre ellos y ellas y no podemos caer, como decíamos, en estos roles, en estos estereotipos de género. También hay que evitar calificativos, ¿no? Como princesa o machote, que a veces lo hacemos ya cuando todavía son bebés, ¿no? Ni las chicas son tan delicadas, ni los chicos son tan brutos o fuertes, ¿no? Evitar estas expectativas de género, ¿no? Que nos estuvimos planteando antes también. Va a ser importantísimo también aquí fomentar valores de igualdad en la vida cotidiana, ¿no? Llevamos diciéndolo a lo largo del taller que educamos con el ejemplo. Entonces, no podemos decir que hay juegos de chicos, que no hay juegos de chicos o de chicas y después en la familia que sea la madre siempre la que hace la comida y el padre siempre el que lleva el coche, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a tener que decirles que las personas adultas también juegan con todos los juegos, ¿no? Aquí la corresponsabilidad en las tareas domésticas, en los cuidados también va a ser fundamental porque, repito otra vez, educamos con el ejemplo, ¿no? También podemos ofrecer cuentos, ¿no? En esta etapa todavía no saben leer, pero ya estos cuentos que les vamos contando pueden ser diferentes y mostrar otros roles, ¿no? U otras expectativas de género. Ahora os voy a recomendar algunos cuentos que podemos utilizar para esto. Ande yo valiente es una colección de cuentos libres de estereotipos, desigualdad y sexismo. Historias que con humor y emoción nos recuerdan que los niños y las niñas merecen crecer sin nuestros prejuicios y que la mayoría de las veces somos las personas adultas quienes deberíamos aprender de su pequeña sabiduría, ¿no? Tenemos libros como Azules y Rosas, ya ves tú qué cosas, Benito y su carrito, Teresa no quiere ser princesa o Armando, no estarás llorando. También la colección Érase dos veces, de la editorial Cuatro Tuercas, nos ayuda, ¿no? a contar otro tipo de cuentos porque da una vuelta a los cuentos clásicos, prescindiendo de la violencia, el sexismo, la desigualdad y el culto a la belleza. Para poner en valor la diversidad, que va a ser algo fundamental también en esta primera etapa, tenemos cuentos como Monstruo Rosa, ¿vale? Y está bien ser diferente, ¿no? Que nos va enseñando que hay personas como sin pelo, altas, bajas, con silla de ruedas, sin dientes, que hacen cosas diferentes, ¿no? Y lo más interesante de este libro es que cada viñeta empieza siempre con un está bien, ¿no? Son ilustraciones muy divertidas, coloridas y atractivas, ¿no? Y lo importante sobre todo es esto, que ponen en valor el respeto a la diversidad y nos explica que las diferencias son positivas. Algo fundamental también en esta etapa va a ser el reconocimiento, la expresión y la gestión de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Aquí la familia va a tener un papel fundamental en aprender a identificar, ¿no? estas emociones que están sintiendo. Probablemente quizás ni nosotros ni nosotras lo sabremos muchas veces, ¿no?
porque muchas veces todas estas emociones que vamos a tener que ir identificando desde las más básicas, ¿no? Como puede ser la alegría, la tristeza, el miedo, la ira o el asco, hasta algunas más complejas, ¿no? Que ya aparecen en estas etapas tempranas, como pueden ser los celos o como puede ser la frustración, ¿no? Sobre todo las emociones que son un poco más negativas, ¿no? Las expresan llorando. Entonces quizás ni siquiera nosotros y nosotras sepamos muy bien, sobre todo al principio, por qué lloran, ¿no? Esto también va a ser un descubrimiento por parte de las familias. Vamos a tener que identificar, ¿no? Bueno, pues los diferentes tipos de llantos, ¿no? Una vez tengamos identificados estos diferentes tipos de llantos y sepamos diferenciar nosotros y nosotras qué es lo que les sucede, lo que vamos a tener que empezar es a nombrar lo que les pasa. ¿Para qué? Para que ellos y ellas puedan ir reconociendo también poco a poco las diferentes emociones, ¿no? Les podemos ir dando pautas. Bueno, pues llorabas porque estabas triste, porque sabemos que sucedió esto, ¿no? O estabas llorando porque estabas enfadado, ¿no? Porque sabemos que ha pasado esta cosa, ¿no? O llorabas porque sentías miedo, porque tenemos claro que el sentimiento o la emoción que había detrás de ese llanto era el miedo, ¿no? Como os digo, ¿no? Esto va a ser fundamental para que ellos y ellas puedan ir distinguiéndolas y gestionándolas, ¿no? Y con todo esto lo que vamos a ir trabajando también es el propio autoconocimiento de niños y niñas. Vale, es fundamental también que nos centremos en esta idea de que expresar las emociones es fundamental, ¿vale? Desde la primera infancia. Está bien expresar las emociones, pero también tenemos que saber cómo gestionarlas, ¿no? Tenemos que ir dando una serie de pautas, sobre todo cuando aparecen emociones negativas, ¿no? Está bien, podemos decir, está bien expresar las emociones y siempre es importante expresarlas, pero hay unas formas más correctas que otras de expresarlas, ¿no? Yo puedo sentir ira, ¿no? O puedo sentir rabia y no por eso pues muerdo o pego, ¿no? O lanzo cosas, ¿no? Vamos a tener que ir estableciendo también una serie de pautas que luego también, otra vez, educamos con el ejemplo, tiene que respetar toda la familia, ¿no? Pues cuando estamos enfadados no se pega, no se grita, no se dan portazos, no se tiran cosas, ¿no? Esto vamos a tener que cumplirlo toda la familia, como decimos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que en esta etapa las emociones se manifiestan muchas veces por imitación, ¿no? Así que fijaros, ¿no? Cuando a veces tenemos problemas cuando llegan las rabietas, ¿no? Cuando llegan los enfados, las pataletas. Bueno, aquí va a ser fundamental que la familia se calme antes, ¿no? Muchas veces estamos mandando el mensaje de que se deben calmar y somos nosotros y nosotras los que estamos totalmente nerviosas, ¿no? O sea, que para aprender a calmarse tenemos que calmarnos nosotros y nosotras antes. Dos libros que nos pueden ayudar a conocer, a identificar emociones con dibujos muy sencillos y coloridos son Las emociones de Nacho y Sentimientos. Además tenemos diferentes juegos, ¿no? Que nos pueden ayudar en esta tarea. Podemos buscar y elegir el que mejor se adapta a la edad y las formas de jugar y gustos de la infancia que acompañamos. Cuando llegan los enfados, las rabietas, ¿no? Tenemos 3 libros que podemos empezar a leer ya desde la primera infancia, ¿no? Uno es Cuando estoy enfadado, dentro de la colección Sentimientos de SM. También está Rabietas, ¿no? Que es un cuento muy interesante porque asocia las emociones a colores y esto pues ayuda, ¿no? A la infancia a visualizar mejor las emociones. Y un tercer libro que tenemos también para trabajar estas cuestiones es Tengo un volcán, que cuenta la historia de una niña que no sabe que tiene un volcán en su interior, ¿no? Pero que cuando se enciende, pues claro, explota, ¿no? Y entonces va a aparecer un hada que le da un truco, ¿no? Para calmarse y es respirar lentamente, ¿no? Para que el aire vaya apagando el fuego del volcán, ¿no? Vamos a tener que ir dando también este tipo de pautas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, cuando estamos irritados, va a ser muy importante intentar tranquilizarnos, respirar, ¿no? Esto también, recomendación para las familias y las personas adultas cuando no sabemos cómo gestionar estas rabietas. Vamos a hacer una última actividad, ¿vale? Donde vamos a trabajar un tipo de emoción que es una emoción más compleja, que también puede surgir en esta primera etapa de la infancia, y son los celos.
Vale, cuando tenemos celos tenemos que tener en cuenta que tenemos una emoción secundaria, ¿no? Que está formada por dos emociones primarias, ¿vale? Una va a ser el miedo y la otra va a ser la ira. Imaginaros, por lo tanto, qué explosión puede aparecer aquí cuando sentimos celos, ¿no? Para trabajar sobre los celos vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a pensar, a detenernos un momento, ¿qué puede estar generando miedo en un peque que tiene celos, ¿no? Imaginaros que ha aparecido un bebé nuevo en la familia y sentimos celos, ¿no? ¿A qué puede estar sintiendo miedo este bebé? Otra pregunta que nos vamos a tratar de hacer es cómo se manifiesta la rabia, cómo se manifiesta la ira cuando sentimos celos. Podemos pensar tanto, si queremos, en nuestros hijos o hijas, o incluso podemos pensar en nosotros y en nosotras mismas cuando tenemos celos, ¿vale? Bueno, aquí podéis detener el vídeo un momento, hacer la actividad y después retomamos. Seguramente os han ido saliendo cuestiones, ¿no? Bueno, ¿a qué puede estar sintiendo miedo un peque, una peque, ¿no? Cuando tiene celos, ¿no? Hemos visto ahí en la imagen que los celos sobre todo responden a una situación de amenaza, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados empezamos a sentir esta emoción compleja, ¿no? ¿A qué cosas se puede tener miedo? Bueno, pues a no ser ya queridos o queridas, ¿no? A ser desplazados, desplazadas, a ser sustituidas por esta nueva personita que acaba de aparecer en casa, ¿no? Bueno, pueden sentirse más solos o más solas, ¿no? Además, cuando aparece una personita nueva suele haber muchos cambios, ¿no? que pueden estar produciendo todos estos miedos, estas inseguridades, estas ansiedades. ¿A qué o cómo puede manifestarse la rabia cuando sentimos celos en estas edades, ¿no? Bueno, pues a lo mejor vemos cambios de humor no justificados, ¿no? Estos lloros, estas pataletas de las que hablábamos antes, ¿no? Llamadas de atención, como negarse a comer, a dormir solos o solas, ¿no? Dificultad para obedecer, agresividad, ¿no? Vamos a pensar también qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para manejar estos celos? En primer lugar, establecer un equilibrio en el trato, ¿no? Cuando aparece un nuevo bebé, bueno, a veces es complicado, ¿no? Porque cuanto más pequeños son, más necesidades tienen, ¿no? Entonces, sobre todo, esta necesidad del apego seguro, bueno, pero vamos a tener que intentar de alguna manera, bueno, pues intentar establecer un equilibrio, ¿no? Una buena forma de evitar los celos también puede ser aumentar el tiempo que estamos compartiendo tareas en familia, ¿no? Esto va a ayudar a mejorar la comunicación y va a hacer también que se estrechen lazos, ¿no? También si son celos porque aparece un nuevo hermanito o una nueva hermanita, vamos a tener que ir contando también, bueno, pues la importancia que tiene, ¿no? Tener un hermanito o una hermanita y que luego va a ser una personita con la que pueda compartir muchas cosas, ¿no? También va a ser importante destacar aspectos positivos, centrarnos en lo que está haciendo bien la persona que siente celos, ¿no? Fomentando así mucho su autoestima, ¿no? Vamos a tener que evitar comparaciones, ¿no? Porque esto siempre genera situaciones de inseguridad. También va a ser muy importante explicar que se puede querer a muchas personas sin dejar de querer a una sola, ¿no? Y esto lo que podemos hacer también es fomentar que el peque o la peque se vincule con más personas para que pueda comprender esto desde su propia experiencia, ¿no? Y vamos a tener que ir trabajando también de alguna manera la tolerancia a la frustración, ¿no? Ir comprendiendo que todos y todas podemos fallar, que nadie es perfecto, que las cosas no siempre salen como deseamos, ¿no? Y que cuando pasan estas cosas, bueno, pues tenemos que tratar calmarnos, ¿no? Desdramatizar el perder, ¿no? El no ser siempre el primero, ¿no? Empezar a valorar los pasos y no solo las metas. Dos libros que pueden ayudar para gestionar los celos son Todos sois mis favoritos y Cuando estoy celoso. Si os acordáis, al principio del taller hicimos una actividad donde habíamos puesto, ¿no?
con qué nos quedábamos de nuestra educación sexual y qué nos gustaría cambiar, y de ahí habíamos establecido los objetivos del taller. Podemos incluir alguno más que se nos haya ido ocurriendo a lo largo de esta formación. Vale, muchas gracias por acompañarme a lo largo de este taller, espero que os haya servido y sobre todo recordar que nadie dijo que fuera fácil, ¿vale? Hemos hablado de la sexualidad y hemos ido recorriendo todo este taller hablando de la sexualidad como algo que tiene que ver con cuestiones biológicas, que tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones psicológicas, con cuestiones sociales, ¿no? Pero sobre todo, si con algo tiene que ver la sexualidad, es con cuestiones biográficas, ¿no? Cada persona tenemos nuestra propia biografía sexual, tenemos nuestros miedos, nuestras inseguridades, pero también tenemos nuestros logros, ¿no? Empezamos reflexionando sobre esa educación sexual que habíamos recibido y seguramente podremos valorar, ¿no? También lo que hemos evolucionado de esa educación sexual que recibimos. Entonces es importante también valorar nuestras conquistas, nuestros avances, ¿no? Si tenemos miedos, si tenemos inseguridades, está bien mostrarlas, ¿no? Esto también es una forma de educar, ¿no? Así educamos a valorar las diferencias, a mostrarnos vulnerables, ¿no? Esto también es una forma de educar, ¿no? A comunicarnos, ¿no? A ser sinceros, sinceras. Todo esto es importante también en la educación sexual, ¿no? Lo importante es que tener buena disposición y que sepan y se enteren que las familias estamos ahí para acompañarles en todo este proceso. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en próximas ediciones.